Hola, ¿qué tal? Espero que la primera semana de clase haya sido positiva, que les haya dejado conocimientos interesantes e importantes para ustedes y bueno, cualquier cosa, espero que me comuniquen si tienen dudas, etcétera. Esta semana vamos a avanzar a hablar sobre ciberinfraestructura y voy a compartir con ustedes la pantalla, así vamos pasando por las notas y vamos hablando un poco sobre este tema. Así que ahora voy a compartir con ustedes la pantalla. Bueno. Bueno, muy bien. La ciberinfraestructura, es el conjunto de recursos tecnológicos, personal que soporta estos recursos tecnológicos, la administración que soporta estos recursos tecnológicos, para que hoy podamos, desarrollar técnicas de investigación y datos digitales. Generalmente todas las universidades tienen ahora su centro de información tecnológica. Esto forma parte de la ciberinfraestructura, las redes, las computadoras, las herramientas que hay en las bibliotecas para que los alumnos accedan a los libros, todo lo que tiene que ver con los registros, anotarse las plataformas online, esta misma plataforma que estamos utilizando. Pero en este caso en particular, nosotros lo que vamos a hablar es de los recursos técnicos, computacionales, que hacen a la investigación, que son utilizados específicamente para conducir investigación, sobre todo lo que tiene que ver con la conducción de investigación usando computadoras, supercomputadoras o datos computarizados, o las plataformas necesarias para sostener la curación, archivado y publicación de datos científicos, como colecciones que en este momento son fundamentales para el aprendizaje y para el desarrollo del conocimiento. Así que esto es lo que vamos a hablar hoy. Las primeras diapositivas no las voy a explicar, simplemente quiero decirles que ustedes van a tener una cantidad de videos que yo fui dejando, son 1, 2, 3, 4, 5 videos o 6, donde yo quise aprovechar las personas que trabajan en mi centro de computación de datos avanzados de la Universidad de Texas, les pedí que les dieran una bienvenida, que hablen en castellano, y les presenten las actividades que ellos realizan dentro de este centro. Entonces van a tener a Melissa, que les va a dar la bienvenida y les va a mostrar un poco la mirada hacia el centro de datos de la universidad, y les va a presentar algunas de las herramientas. Después yo entré adentro del centro de datos y tomé un paneo un poco general de las máquinas, pero ya vamos a hablar un poco más de ellas en detalle. Después hay, acá están las máquinas, y bueno, nada, no van a ver demasiado, pero yo ya les voy a hablar de cada uno de estos recursos tecnológicos. Después le pedí a algunos compañeros que son los desarrolladores web de portales de datos para que les expliquen lo que hacen, las personas que diseñan y administran las supercomputadoras, las personas que ayudan a los científicos a instalar software para que puedan conducir cálculos, simulaciones, análisis de datos en las computadoras, y hasta las personas que trabajan para enseñar, entrenar, no solamente a los estudiantes universitarios o a los investigadores, sino también que se empieza con el entrenamiento y el pensamiento computacional y a estimular el uso de computadoras científicas, en realidad es esto, computación científica, desde las escuelas primarias y secundarias. O sea que hay un rol educativo, un rol de extensión que también tiene este centro. Entonces,
digamos, no hago esto para que ustedes digan, no, ay, bueno, nos muestra el primer mundo, etcétera, no, simplemente porque esta es la realidad, esta es la forma en la que se investiga los datos abiertos, son todos datos abiertos, son todos datos que en algún momento van a estar accesibles al público, con algunas restricciones, ya vamos a ver si son datos médicos o tienen alguna sensibilidad, etcétera. Pero digamos que estas son las plataformas que tanto las universidades como también apoyadas por lo que sería el equivalente al CONICET de Argentina, la Fundación Nacional de Ciencias, estimula la investigación científica, aportando esta infraestructura. Y que en mi caso, como curadora de datos, yo utilizo también esta infraestructura para el desarrollo de sistemas de curación, de modo tal que estos datos que son generados tanto en los laboratorios y se digitalizan como en las computadoras, puedan ser publicados y reutilizados por otros científicos o al menos archivados y publicados para validar las investigaciones científicas. Entonces, ustedes van a ir viendo estos videos, cada uno por su lado, pero yo lo que quiero explicar es que esta ciberinfraestructura es la que permite, además, nos permite a nosotros, como curadores, y a las bibliotecas académicas, publicar datos digitales. O sea, es necesario para curar también tener una infraestructura para curar y publicar datos, es necesario tener una infraestructura adecuada al tamaño, a la diversidad, a las funciones y a las necesidades de los datos digitales, que como todos sabemos son variados, son extensos, son complejos, sobre todo los que tienen que ver con la investigación científica y también de humanidades y también de ciencias sociales, ¿no es cierto? Entonces, para poder entender un poco esta infraestructura y cuáles son las necesidades, vamos a tener en cuenta cuáles son las funciones de curación de datos de investigación, o sea, cuáles son las funciones que para desarrollar la curación de datos de investigación tenemos que tener en cuenta, qué elementos tenemos que tener en cuenta, qué elementos son necesarios. Estos son elementos que se han estudiado y se han identificado ya hace un tiempo dentro de lo que hablábamos la otra vez de la curación o del ciclo de vida de la investigación. ¿Cuáles son las funciones que nosotros tenemos que proveer mediante una ciberinfraestructura a nuestros usuarios, en este caso investigadores, estudiantes, profesores, para que puedan realmente conducir investigaciones con datos digitales y puedan curar y almacenar a largo plazo y publicar estas colecciones? Bueno, tenemos que permitir que el equipo de trabajo de investigación comparta datos y la documentación sobre estos datos mientras están desarrollando sus tareas de investigación. Esto quiere decir que tenemos que mantener datos no solamente públicos, sino también privados, porque durante el proceso de investigación, los investigadores y su equipo, que puede estar todos en un mismo lugar o trabajar remotamente, tienen que acceder a estos datos de manera privada, o sea, hasta que los datos no están realmente estudiados, interpretados, analizados, tienen que estar en privado hasta que se puedan publicar, como cualquier trabajo de investigación. Pero hay que facilitar estos mecanismos de acceso o de compartir la información. Pueden pensarlo desde lo que puede ser Dropbox, ¿no es cierto? O las plataformas que nosotros utilizamos en línea para conversar con ustedes, bueno, que sean plataformas para que los investigadores puedan compartir documentos, datos, comentarios, etcétera, editar papers que están trabajando. Entonces, bueno, hay muchos investigadores que simplemente usan Dropbox, Google Box, Google Docs, pero bueno, hay otras plataformas que están más específicamente diseñadas para que además de compartir estos datos se puedan analizar dentro de estas plataformas y todo se pueda realizar desde lo que se llama principio a fin de gestión de datos, o sea, desde
su generación o desde su digitalización, por decirlo de alguna manera, o desde que se suben a una plataforma, hasta que son analizados, procesados, compartidos, discutidos, interpretados y luego publicados. Y todo esto se puede hacer dentro de esta plataforma. Bueno, mucho de esto también se realiza en las nubes. Windows, Amazon, Google también tienen lo que se llaman las nubes, donde pueden instalar herramientas, donde pueden instalar software, donde pueden subir y compartir datos. O sea, estas son nubes privadas, que hay que pagar, por supuesto, por estos servicios, pero digamos que ofrecen estos servicios. Entonces, mantener los datos privados y públicos, y por supuesto tenemos que tener algunas herramientas para organizar y describir estos datos durante el proceso de investigación y luego hacia el final cuando se publican, obviamente. Algunos casos estas plataformas también tienen herramientas para análisis, y estas pueden ser herramientas súper complicadas para análisis de datos de química o análisis de datos astronómicos, como también herramientas como el MATLAB o R o Jupyter Notebooks, o simplemente hoja Excel para poder hacer algunos cálculos estadísticos, o tantos de estos softwares que sirven para investigación en ciencias sociales, que hacen análisis de redes, que hacen análisis de textos. Bueno, todas las herramientas que se utilizan, por ejemplo, en los diarios, que por ejemplo La Nación Data, digamos, utilizan software gráficos para poder plotear, para poder analizar los datos. Es decir, todas estas herramientas pueden estar ubicadas en un espacio centralizador en vez de estar ubicadas en el desktop o en la computadora personal, sobre todo porque la computadora personal tiene un límite, y subir y bajar datos también tiene otro límite. Entonces, muchas veces es necesario subirlos de una a esta nube y manipularlos en la nube. Entonces, algunas de estas plataformas, digamos que esto es un servicio que se puede ofrecer, ¿no? El de tener un espacio de análisis. Obviamente, si uno va a ofrecer este servicio dentro del ámbito académico, también tiene que estar seguro de que los datos, mientras estén en estas nubes o en estas plataformas universitarias, van a estar seguros y van a estar preservados y van a estar replicados, porque de otro modo se pueden perder. O sea, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos confianza en esta herramienta que estamos utilizando, en donde están todos los papers que ustedes escriben, donde están todos los contenidos, etcétera? Eso tiene que tener un sistema de seguridad y de redundancia y estar administrados las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, de modo tal de que ustedes puedan acceder a sus materiales de estudio. También tiene que tener herramientas para publicar, es decir, esto quiere decir que los datos o las colecciones de datos van a tener una página que está pública, que está accesible a través de Internet, va a tener lo que se llama un identificador digital único, que ya vamos a hablar de todo eso, y va a tener que tener los datos expuestos de modo que puedan ser indexados por los buscadores o los agregadores, tanto académicos como cualquier buscador desde Google, Yahoo, etcétera. Bing o cualquier tipo de buscador, ¿no? de engranaje buscador. O sea, los datos tienen que ser publicados, tienen que tener herramientas y políticas para permitir una publicación de algo que sea entendible, que esté claro y que esté bien descrito. Hay que verificar poder tener acceso a estos datos, es decir, hay que poder bajarlos, o hay que poder subirlos, o hay que poder, que eso no necesariamente a veces es tan fácil o sencillo. Y bueno, dentro de lo que es la publicación, también la distribución va a incluir licencias. Digamos que de esta manera, si yo publico datos que yo generé durante una investigación, otras personas los puedan bajar y utilizar, pero estemos seguros de que me van a dar crédito, de que me van a citar, de que van a reconocer que han utilizado datos
generados por otros, y que también a veces hay cuestiones en los datos, sobre todo, como decía yo, en datos médicos, o también sobre mucho en las ciencias sociales, hay datos que tienen que estar protegidos por la privacidad y por la sensibilidad de la información, y esto cada país tiene una legislación pertinente, y yo creo que ustedes, tanto en la parte de preservación como de licencias y privacidad y sensibilidad de la información, están tomando clases, así que yo no voy a adentrarme demasiado en todos esos temas. Solamente voy a decir lo que es pertinente a los datos y lo que conozco sobre datos, precisamente, pero confío en que ustedes van a tener otras oportunidades de estudiar todos estos temas que son muy importantes. Bueno, miremos ejemplos en las siguientes diapositivas de lo que es una ciberinfraestructura. Y quería antes decir que la perspectiva de mirar hacia las cosas desde la infraestructura a mí me parece importante. Voy a correr esto para que ustedes lo puedan ver. Porque en general, y yo también he tenido esa actitud, nosotros miramos los problemas, decir, ay, bueno, necesito un repositorio de datos, ay, necesitamos una computadora o un hard drive para poner los datos de esta investigación, ay, no sé dónde usemos Dropbox para compartir los datos con mis colegas. Pero no miramos el conjunto, miramos las cosas desde una perspectiva, no estamos acostumbrados, estamos ensimismados en que queremos conducir la investigación y no estamos viendo la película completa de cuáles son todas las herramientas, cuáles son todos los componentes que necesitamos para poder llevar a cabo esta investigación de modo organizado, ordenado y sin tener después bloqueos. Entonces, la mirada desde la ciberinfraestructura es como una mirada desde lo alto, como una mirada de pájaro, digamos, de pájaro volando, y puede darnos a entender y planificar, dar la oportunidad de planificar todas estos componentes que realmente necesitamos para poder conducir nuestra investigación de modo tal que no nos quedemos, no se nos rompa después el hard drive y perdemos los datos, que no sabemos si el estudiante se llevó o trajo, si hizo el update, si borró, si la cuenta de Dropbox está paga o no está paga, entonces si quién la paga y no tenemos plata, entonces perdemos el acceso, etcétera. La mirada de la ciberinfraestructura nos permite planificar, nos permite entender los costos de la investigación, nos permite pedir mejores subsidios, nos permite entender, identificar bien cuáles son los sistemas, los software, los servicios que realmente nos van a permitir realizar una investigación donde nuestros datos van a estar bien descritos, bien organizados, vamos a poder publicarlos, y sobre todo van a estar seguros y no se van a perder, porque es en este momento, en el momento de la investigación, cuando estamos así en este proceso, que los datos son más vulnerables. Y además nos van a permitir bien, digamos, una vez que tenemos planificada cuál va a ser nuestra arquitectura para conducir la investigación y dónde vamos a poder publicar estos datos, dónde los vamos a poder guardar para el largo plazo, porque es un trabajo enorme y porque es nuestro producto de investigación, cómo vamos a poder evaluar estos servicios. Bueno, muy bien. Perdón, que me he pasado. Entonces, antes de esto, yo esto creo que ustedes lo ven también en la aula de preservación, pero le voy a dar un pequeño repaso porque es importante tener en cuenta esto, que es el modelo OAIS, Sistema de Información de Archivos Abiertos. Este es un modelo que se diseñó ya hace como 20 años, lo diseñó la NASA, para decir cómo tenían que ser, digamos, cómo tenía que ser la gestión de datos digitales, de un archivo digital. Entonces se divide como en 3 etapas. Primero, el productor, digamos el investigador, produce un paquete de información que es lo que va a mandar al archivo, al repositorio. Este paquete de información tiene todos los metadatos, todos los datos necesarios para que podamos identificar la proveniencia y
el origen y el productor de los datos. Esta información se lleva al archivo, ¿no es cierto?, que es un archivo digital, donde allí se preservan, se documenta todo lo que pasa durante el tiempo que estos registros están en el archivo, como en cualquier archivo. Se tienen todos los metadatos, se chequea la autenticidad, se chequea la integridad de los objetos de manera regular, se adiciona información, si es que estos objetos han tenido que ser migrados, si estos objetos han tenido que ser encriptados, si han tenido que ser emulados o cualquier, digamos, rol de preservación hay que documentar, y luego esto, cuando el usuario que está por fuera del archivo, digamos, accede a los datos o quiere buscarlos y los encuentra, los descubre y quiere consumirlos, se va a formar lo que se llama el paquete de información de distribución, es decir, cuál es la información que va a obtener el usuario que está buscando y que está encontrando esos datos a través de la web. Entonces, son 3 paquetes, el paquete de ingreso al archivo, el paquete de archivo, que es todo lo que pasa, lo que le pasa a los documentos mientras están en el archivo. Pensemos que los documentos digitales pueden ser obsoletos, o sea, vamos a necesitar un montón de información técnica sobre los mismos, con qué software fue creado, etcétera, etcétera, para poder determinar cómo los vamos a mover hacia adelante, y esto ustedes lo han visto o lo verán en preservación digital, así que no quiero ahondar. Y después el paquete de distribución, o sea, el usuario, a mí qué me importa, yo quiero acceder a esos archivos, quiero que esos archivos sean compatibles con el software y hardware que yo voy a tener en ese momento hoy en mi computadora, aunque estos archivos hayan estado ingresados, no sé, hace 40 años, 100 años en el repositorio, y quiero tener la información completa que me permite interpretar y entender este proyecto, esta colección de datos digitales. Así que hay que tener en cuenta este modelo. Muy bien. Vamos a hacer, como para ejemplificar esto, vamos a hablar de lo que se llama, ¿qué es esta ciberinfraestructura? ¿Cómo puede estar formada? ¿Qué componentes puede llegar a tener? Y vamos a utilizar un proyecto de curación de datos arqueológicos. Como ustedes saben, en arqueología, la arqueología, sobre todo, bueno, hoy se estudia muchísimo de manera digital, sobre todo con sistemas geográficos de información, porque, bueno, se hace una documentación muy extensiva. Siempre la documentación arqueológica y los métodos y las formas de documentación arqueológica que tienen sus teorías detrás son complejas y son muy intensivas. Bueno, ahora fotografía satelital, los drones se usan muchísimo, datos LIDAR, datos como la máquina de los, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, agrimensura, perdón. En fin, entonces hay una gran cantidad de datos que se recogen al encontrar el sitio arqueológico, digamos, en la excavación arqueológica. Muy bien. El ciclo de vida de estos datos acá está un poco ejemplificado. Bueno, se está haciendo la excavación, se hace la documentación, luego los objetos que se recogen, se llevan a procesar, se limpian, se documentan, se analizan, se fotografían y luego se llevan al museo para su guardado. Pero la documentación que se realiza también pasa por todas esas etapas, o sea que hay varias etapas de documentación, y todas estas documentaciones tienen que estar ligadas unas a las otras, porque son diferentes aspectos
de la documentación del sitio y de los objetos, que tiene que estar todo relacionado. ¿Por qué? Porque el sitio se destruye. O sea, el sitio es como los experimentos, digamos así. El sitio se destruye. Una vez que se encuentran los objetos, se remueven del lugar y el sitio no existe más. Los objetos se van al museo totalmente fuera de contexto. Entonces, es necesario registrar las relaciones entre estos objetos, de modo tal que a través de la documentación se pueda replicar lo que pasó o cómo, lo que sucedió en el sitio, lo que era el sitio arqueológico, representar eso. Entonces, como ustedes ya se están dando cuenta, ven la cantidad de tecnologías que ya a través de haber analizado este flujo de trabajo, que era lo que ustedes tenían que hacer la semana anterior, ya haber analizado este flujo de trabajo y toda la documentación y los datos que surgen de cada uno de estos pasos y cómo los objetos van, digamos, modificándose en cierta manera, o su contexto se modifica, están primero en el sitio, están relacionados con otros objetos a determinada distancia y un lugar físico, luego se analizan individualmente, algunos, no todos, pero se analizan individualmente para entender su composición, para saber cuándo fueron, digamos, su añejamiento, su edad, etcétera. Se documentan como individualmente y se llevan a un lugar totalmente diferente. Entonces, hay todos diferentes tipos de documentación que surgen y que tienen diferentes, digamos, relaciones y contextos. Y todo esto forma parte de la curación digital, es decir, cómo yo voy a reproducir, cómo voy a seguir, traquear los objetos y su documentación durante el proceso de la investigación. ¿Y qué herramientas, qué tecnologías voy a necesitar para hacer todo esto? Bueno, entonces yo les quiero mostrar una arquitectura de colección de datos arqueológicos. Este es un trabajo en el que yo participé durante muchísimos años, que fue el desarrollo, trabajé en conjunto con arqueólogos y documentadores y expertos en sistemas geográficos de investigación. Esto fue en el Instituto de Arqueología Clásica de la Universidad de Texas. ¿Cómo fue que a través del tiempo pudimos armar una arquitectura de colección para este tipo de material que era investigado en Italia y en Ucrania? Allí estaban los sitios arqueológicos, las excavaciones, traían todos los materiales documentales para poder organizarlos y hacer las publicaciones. Entonces, ¿qué sostén, qué soporte, qué herramientas tecnológicas nosotros íbamos incorporando dentro de esta digamos, qué herramientas de la ciberinfraestructura íbamos incorporando para crear esta colección de datos arqueológicos? Entonces, bueno, yo quiero más o menos explicarles que los arqueólogos llevaban al sitio arqueológico un servidor portátil, es decir, prácticamente sí, un servidor portátil que de noche iban cargando los datos desde las máquinas fotográficas, desde los videos, iban digitalizando toda la documentación que iban llenando, las planillas de documentación que iban llenando, llenaban hojas Excel, en fin, tenían distintas maneras de ir produciendo la documentación digital, digitalizándola, los dibujos, etcétera, y los planos, etcétera, y también de juntar los datos de ubicación geográfica. Entonces esto se llevaba volvía el servidor portátil a la universidad, junto con además una cantidad de DVDs, CDs, en fin, distintos tipos de soporte, porque no alcanzaba el backup, porque no había lugar, porque cada vez que las fotografías, digamos, pesaban demasiado, entonces iban haciendo copia tras copia, y bueno, al final tenían un conjunto de materiales bastante mal, digamos así, identificados o llenos de redundancia,
de copias, bastante poco organizados, vamos a decir así, y lo traían a la universidad. Entonces, en la universidad les habían dado un espacio en un servidor de la universidad, un espacio grande, digamos, con bastante espacio memoria, que se llama Central File Share, donde ellos iban, digamos, tirando, por decirlo de alguna manera, o volcando los datos de los distintos sitios arqueológicos. Acá está Pizzica, Metaponto, en fin, son los distintos, estos pequeños baldes tienen la información de cada uno de estos sitios, porque tenían varios sitios varios sitios que iban investigando. Entonces, acá se hacía como la curación, es que el curador, el arqueólogo, el editor, van organizando los datos. Es como que aquí se lleva toda esta información digital a través de la red de información, digamos, de las redes de internet de la universidad. Esto organizado se vuelca, como vemos acá, pero de manera organizada ya, y eso lo vamos a ver la semana que viene, cómo se hacía la organización, pero acá queremos ver la infraestructura. Entonces acá hay como un lugar donde se utiliza como lo que se llama staging, que es como el lugar de ensayo, digamos así, como un área donde uno puede empezar a sortear, por decirlo así, los materiales. Entonces, de ahí, a través de las redes, perdón, de la red de internet, de la intranet, se lleva a un sistema de almacenamiento que está en el centro de supercomputadoras y que es un sistema de almacenamiento muy poderoso, con sistemas como que ayudan a extraer metadatos, estos metadatos para obtener la información sobre qué tipo de formato digitales, que también le podemos hacer chequeos de integridad. Entonces tiene como un software que se llama iRODS, que ayuda a poder administrar y gestionar datos de preservación. Entonces, estos datos ya organizados se llevan a este almacenamiento que es de largo plazo, porque este almacenamiento de largo plazo está además replicado geográficamente, quiere decir que una copia se realiza cada noche de lo que está en este digamos, sistema de almacenamiento de alta performance y se replica geográficamente en otro sistema que está en otra región de Texas. Entonces, esto nos da la seguridad de que los datos, si se pierden en un lugar porque una máquina se rompe o tiene fallas o algunos de los discos de la máquina se rompe, pues son discos, son muchos discos y muchos discos rígidos, se rompen, hay mucha redundancia también, aún dentro del mismo sistema de almacenamiento, y acá tienen todos los links para poder estudiarlos, a los que le interese un poco más la parte técnica, cómo funcionan estos distintos tipos de sistemas. Entonces, bueno, se guardan acá, digamos, en este espacio de alta performance y para el largo plazo. Al mismo tiempo, para poder estudiar estos materiales, o sea, acá se archivan los datos con sus metadatos para saber qué son, pero al mismo tiempo, en un servicio de nube, están todos los datos que permiten, por ejemplo, el sistema geográfico de información, o la base de datos, hay una base de datos específica que se llama ARC de arqueología, que permite estas relaciones que yo les mostraba acá, este tipo de relaciones, hacer este tipo de relaciones y formar este tipo de relaciones que son específicas de arqueología, permite esto. Y también tienen un sitio de WordPress que es como si fuera la antesala hacia la base de datos ARC, que se llama el Archaeological Recording Toolkit. Entonces, todo esto que está acá además tiene otro sistema de backup en una,
en otro sistema de almacenamiento que se llama ranch, corral, rancho, como verán son todos nombres hispanos y relacionados con temas texanos. Es una característica de nuestro centro de datos en la universidad, tiene todos nombres, todos los sistemas tienen nombres texanos, y rancho, corral, lazo, etc. Bueno, esto es una aparte. Rodeo, bueno. Entonces, para poder conformar esta arquitectura de colección de datos, nosotros teníamos un staging area, un lugar donde los datos se pueden ir volcando e ir manipulando organizadamente. Necesitamos de las redes internas de la universidad para que los datos corran rápido, necesitamos de un sistema de almacenamiento de alta performance, o al menos estable, que tiene una replicación geográfica, de modo tal que los datos no se pierdan, y donde quedan los datos archivados. Y también tenemos que tener un servicio de nube donde podemos tener bases de datos y sistemas geográficos de información que conectan a los datos que están, digamos así, simplemente en un sistema de archivo, con todas las herramientas que permiten permiten interpretarlos, y permiten estudiarlos, y permiten ligarlos como nosotros queríamos ligarlos, a través de una base de datos ARC, que tiene también una interfaz, de modo tal que los arqueólogos, esto está recluido, digamos así, para los arqueólogos que los están estudiando, y hasta que no hacen una publicación no lo van a dar a conocer, sino que lo utilizan estas bases de datos para entender, ver la ubicación del objeto, dónde estaba en relación al espacio, en relación a un mapa, cerca de qué otro objeto, y necesitamos todas estas herramientas tecnológicas para poder recrear el sitio arqueológico a través de la documentación. Y a la vez, también hay que estar preocupados por cuál es la preservación o el backup o la seguridad, digamos así, de este sistema que está en la nube, y para esto tenemos todo un sistema, digamos, todo un esquema, por así decirlo, de backups de las bases de datos, del sistema de información geográfica, del sitio WordPress, de modo tal que si fallan estos sistemas, también tengamos las copias de seguridad. Entonces, que se guardan en otro sistema Ranch, que es un sistema como más de archivo oscuro, por así decirlo, porque Corral es un sistema al que accede el investigador, y accede de manera muy rápida, el sistema de almacenamiento está conectado con otros sistemas, pero también con el usuario a través de redes muy potentes. En cambio, el Ranch es como un lugar donde las cosas van, lo que se llama el archivo oscuro, Dark Archive, que ya lo van a leer, es el lugar donde las cosas están estáticas y solamente se recuperan si hay un desastre. Entonces, estamos acá explicando que para darle vida a esta colección de datos arqueológicos, se ha hecho una infraestructura que ha necesitado de distintos sistemas de almacenamiento, necesita redes y necesita espacios donde se puedan instalar bases de datos, instalar sistemas geográficos de información, instalar sistemas de publicación como es WordPress, donde se puede dar acceso al público, una entrada al público. Yo acá les puse el link al WordPress, pero no pueden acceder a la instancia de base de datos, ¿no es cierto? Y todo o algunas partes de esto se replica geográficamente, y otro se replica en cinta magnética, para tener una redundancia, y bueno, todo esto tiene que estar muy bien documentado, en fin, es un trabajo que se automatiza, etc. Entonces, esta es una colección de datos arqueológicos que permite tanto la organización como la preservación, manipulación de los datos.
Otro caso de estudio. Aparte, perdón, yo en la bibliografía, ustedes tienen acceso a los papers que se han publicado sobre este trabajo, o sea, para que lean con mayor detenimiento, ¿no es cierto? Bueno, otro caso de estudio, este caso es tal vez un poco diferente. Perdón, otra cosa, a través de ARC es donde acá a través de este Archaeological Recording Toolkit, que es la base de datos especializada en arqueología, que todo es de código abierto, todos los software que ustedes están, no el hardware, pero todos los software que ustedes están acá, digamos, de los que hemos hablado, son todos de código abierto, todos lo puede instalar, digamos, en un buen administrador de sistemas, lo puede instalar un administrador de sistemas, pero no, digamos, no son propietarios. Acá no podemos usar software propietario. Tiene que ser todo de código abierto. Y este ARC es lo que permite a los investigadores comunicarse o conectarse entre sí, porque todos tienen una cuenta dentro de este Archaeological Recording Toolkit y pueden acceder a los datos, seguirlos documentando, o sea, sirve para que ellos, después que volvieron del sitio, los datos están ingresados en este sistema y ellos pueden, digamos, completarlos, documentarlos, escribir las interpretaciones, etcétera, que después van a hacer una publicación. Y acá en Corral están, digamos, es como que uno llega y archiva los datos y después los datos son utilizados o reutilizados por este ARC, por esta base de datos, y después publicados, ¿no? Bueno. Esta es otra arquitectura diferente. Esta es una arquitectura diferente. Acá las necesidades eran diferentes. Acá tenemos también, este es un paper que yo se los doy, se los he referenciado para que lo lean. Los datos, en este caso, se generan no en un sitio arqueológico, no en un laboratorio, o sea, no en un lugar externo, sino que dentro de un sistema de computación. O sea, son trabajos de investigación que se realizan dentro de un sistema de computación, ¿no? Como ustedes saben, en las computadoras se realizan cálculos, que pueden ser simulaciones o pueden ser lo que se llama ciencia intensiva de datos, que utiliza distintos tipos de sistemas, requiere de distintos tipos de hardware y software, pero en este caso teníamos datos generados directamente dentro de una de estas supercomputadoras, de modo continuo, por lo menos durante varios años. El proyecto de investigación iba a durar varios años, dando como resultado archivos muy pesados, muchos datos, ¿no es cierto?, que tenían que ser curados y publicados regularmente. Esa era la condición, de que estos datos tenían que darles acceso público regularmente, o sea que mientras la investigación estaba llevándose a cabo durante 3 o 4 años, a la vez había que ir publicando estos datos como en bachas, ¿no es cierto? Y bueno, a ver cómo era esta arquitectura para que estas necesidades se pudieran, concretar, porque eso es lo que un curador hace, habla con el equipo de investigación y le dice, ¿cuáles son sus necesidades? Bueno, esta es la cantidad de datos que yo tengo, estos son los sistemas que necesito para analizarlos, estas son la cantidad de investigadores que participamos, este es el proceso de publicación, estos son los formatos, y uno empieza a juntar toda esa información, a anotar sobre esa información, y decir de qué manera, cómo va a ser la arquitectura que va a poder apoyar esta necesidad. Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros estudiamos lo que nos dijeron, se estudia lo que el investigador dice, nos dice, bueno, primero teníamos que determinar determinar la frecuencia, digamos, para integrar la curación al proceso de creación de datos, porque todo esto se desarrollaba dentro de una máquina o dentro de una supercomputadora, y de alguna manera nosotros teníamos que integrar
digamos, estos procesos de curación al proceso de generación de los datos. Entonces, había que determinar la frecuencia, tamaño y formato de distribución, como les dije, eso es información que nos dan los investigadores. Sabíamos que había que anonimizar información personal porque había información personal adentro de estos datos, sobre todo de los usuarios que participaban en el uso de estas supercomputadoras, en el uso de las cuentas de las supercomputadoras, pero de todas maneras no tiene por qué, cuando uno publica esos datos no tiene por qué salir a la luz el nombre de las personas. Había que limpiar y clarificar los datos porque había datos redundantes, los datos generalmente son sucios, como se dice, ¿no es cierto? Sobre todo los datos que se generan automáticamente, muchas veces son datos confusos o que son datos que nadie entiende en realidad de qué. No es que nadie entiende, lo entiende el investigador, pero no el usuario que después tiene que ir y entender de qué se trata esa investigación, ¿no es cierto? Entonces había que clarificar los datos, había que limpiar la redundancia, había que documentar y encontrar un repositorio para publicarlos, como yo dije, de modo continuo, no todo al final de los 3 años de investigación, sino de modo regular. Y también teníamos que tener una forma de poder evaluar la estrategia, o sea, siempre que uno diseña una estrategia de curación, tiene que poder evaluar si la estrategia está funcionando, si le sirve al usuario, si le sirve al investigador, si los datos están limpios realmente, si los datos están claros, si los datos se entienden, si las publicaciones se hacen a tiempo, en fin, hay que encontrar la forma de evaluar siempre los programas de curación. Entonces, bueno, había que determinar, nuevamente estamos viendo cuál es la arquitectura de curación que va a poder suplir esta información. Acuérdense que nosotros habíamos hablado del OAIS, ¿no? Los 3 paquetes de información. Acá nosotros queríamos automatizar todo este proceso. Son muchos datos, son demasiados datos, no podemos estar como en el caso de arqueología, que los arqueólogos intervienen y acceden a los datos y los van, digamos, limpiando y los van organizando, reorganizando, sacando la redundancia. Es como un trabajo manual de curación dentro de una infraestructura. Acá queríamos automatizar todo, porque no había personal, no había tiempo y los datos son demasiados como para hacer algo manual. Entonces, miremos cómo se hizo. Los datos se generan en una máquina de supercomputadora que se llama Stampede, no importa, donde un software colecciona estos datos, los agarra. De ahí vamos a una nube donde hay una base de datos, donde cada 4 meses hay un cron job que se llama, que es un script que automatiza dentro de la base de datos lo que tiene que pasar. Quiere decir que había que anonimizar los datos, integrar otros datos de otra base de datos que eran importantes para integrar, en este caso, para la publicación, incluir metadata de proveniencia, es decir, la fecha en la que estos datos, quién era el autor de los datos, no el autor, perdón, el autor de la colección, no de los datos, sino en qué fecha, quién los iba a publicar, en fin, son todos datos estáticos que había que incluir, y crear paquetes, ¿no es cierto?, trimestrales o cuatrimestrales, en realidad, quarter es cuatrimestrales, donde están los datos que luego se van a publicar de manera continua. En este caso decidimos que cada 4 meses íbamos a publicar un paquete que contenía todos los datos recogidos durante 4 meses. Entonces había que poner las fechas, o sea, la fecha desde el inicio del cuatrimestre hasta el final del cuatrimestre, había que poner quién iba a ser el que publica los datos, o sea, son todas como datos bibliográficos, por decirlo de alguna manera, el título de la colección, y crear mecanismos
para poder evaluar la autenticidad e integridad de los datos, es decir, chequear que los datos que se generan y que se generan dentro de la supercomputadora y que van a ir pasando hasta ser publicados, sean, digamos, sean auténticos y sean íntegros, que es la forma en la que se hace esto, tiene que ver con los checksums o los hashes, que también espero que ustedes hayan aprendido esto en la parte de preservación digital, o si no, por favor, me dicen si no han aprendido esto en la parte de preservación digital. Se pueden fijar que es un checksum y cómo el checksum básicamente es un cálculo que se hace para determinar que un objeto no ha sido, un objeto digital no ha sido modificado. Entonces, si se hace el cálculo del checksum, se tiene ese dato, ese hash, que es una cantidad, bueno, leído por un ser humano, son caracteres, es una secuencia de caracteres, todos son diferentes para cada, esa secuencia de caracteres es diferente para cada objeto digital. Cuando el objeto digital llega a destino, llega al repositorio o está almacenado, cuando lo volvemos a calcular, si no cambia ninguno de estos caracteres, quiere decir que este objeto no ha sufrido ningún cambio, no ha sufrido ningún, digamos, ningún deterioro. Entonces, esto da a relacionar con la integridad del objeto. En cuanto a la autenticidad del objeto, es poder traquear su proveniencia, es decir, que estos paquetes que tienen los objetos digitales o los datos digitales, también tienen que tener los metadatos de proveniencia, es decir, estos objetos, esta metadata de proveniencia, estos objetos fueron extraídos de la computadora tanto, en tal fecha, pertenecen al objeto, a la colección tanto, al proyecto de investigación tanto, o sea, eso tiene que ver con la autenticidad, ese paquete de información tiene que estar siempre ligada a los datos para que nosotros podamos entender su proveniencia. Esto hace a la autenticidad y a la integridad de los datos. Y acuérdense que en la primera semana hablamos de cuáles eran las teorías archivísticas que apoyaban la curación de datos. En este caso, autenticidad, integridad, proveniencia, son todos conceptos que vienen de la archivística. Siempre, y como yo también les expliqué, de la curación de museos, o sea, es poder traquear el proceso o los cambios o las transiciones de los objetos para determinar que esto que nosotros pensamos que es esto, realmente sea esto. Bueno, entonces, con esta información que está toda automatizada, se hace este paquete de información, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el zip del el modelo OAIS? O sea, este es el paquete de información que yo voy a querer archivar, que tiene todos los datos, tiene los datos más los metadatos que informan sobre estos datos, porque si yo no tengo los metadatos no sé ni qué es esto. Muy bien. Este paquete nosotros lo llevábamos a otra vez Corral, ¿no es cierto?, hasta a nuestro repositorio de almacenamiento de alta performance digital, a través también automáticamente por un script donde se ingesta el paquete, se calcula el checksum, el hash, por cada paquete cuatrimestral, perdón, y se extraen los metadatos y se registran en este sistema iRODS, que es un sistema de gestión de documentos. ¿Cuáles son estos metadatos que se registran? Todos los metadatos que ustedes ven cuando ven en su computadora un objeto que dice día de creación, día de última modificación, tipo de formato digital, en qué software se realizó, el path,
digamos, la dirección del objeto, si ustedes pusieron el nombre a la computadora, siempre va a salir el nombre de ustedes como el creador, porque esa es su computadora, en fin, todo eso que se llama información que está en el sistema de registros de las computadoras, todo eso que está registrado en los objetos digitales, iRODS lo extrae y lo pone en su base de datos para poder tener un registro de qué es lo que ingresó. O sea, que ese paquete de archivo va a ingresar en X día adentro del sistema de almacenamiento, el Archival Information Pack, el paquete de información de archivo, ¿no es cierto? Este paquete de información de archivo se publica a través de lo que se llama iRODS Web, que es una forma de que los usuarios puedan acceder a través de la web a ese archivo. Esos archivos ya son públicos y viene junto con todos sus metadatos. Como nosotros queríamos publicarlo dentro de un repositorio digital, le pedimos a nuestros colegas de la Universidad de Texas, de la Biblioteca de la Universidad de Texas, si nos daban lo que se llama una página de distribución dentro de su repositorio digital. Pero como ellos no pueden tener archivos de gran tamaño, y estos son archivos que exceden la capacidad, y sobre todo cuando se acumulan más de 1 o 2 o 3 cada cuatrimestre, no excede la capacidad del archivo de almacenamiento digamos así, por publicación. Entonces nosotros le damos acceso a través de Corral y tenemos un link hacia el repositorio digital donde podemos publicar todos los metadatos y el objeto identificador único, que ya vamos a hablar de qué es eso. Es decir, que nuestra exposición al mundo, con toda la información y la documentación sobre esa colección, está dada a través del repositorio digital, pero el almacenamiento está en nuestro sistema Corral. Entonces, fíjense que esto es así vemos cómo se hace su distribución. Entonces, en la Universidad de Texas, Texas Scholar Works es el repositorio digital de la biblioteca, donde nosotros podemos poner toda la información sobre cómo se obtienen estos datos, quiénes son los autores, etcétera, etcétera, cuál es la lógica de la investigación, para qué se obtienen los datos, nosotros hicimos un data dictionary, o sea, para que la gente pudiera entender los datos, porque los datos no son, los datos científicos, o algunos datos como yo les dije, hay de todo tipo, ahí pueden ser imágenes, pueden ser números, cuentas, videos, etcétera, pero en este caso son todos números y tablas. Entonces, hicimos un diccionario que explicaba cada tabla, cada entrada de las tablas, qué significa, para que la gente pueda entender de qué se tratan estos datos. Entonces hicimos documentación para comprender la proveniencia de los datos, bueno, hablé de la autenticidad de integración, y los publicamos en el repositorio institucional, con identificadores de objetos digitales permanentes, que son los DOI, que son esos identificadores que ustedes ahora cuando ven una publicación en un journal, dice DOI y hay un número que sigue, unos caracteres y un número. Bueno, ya vamos a hablar de cómo se originan estos DOI, quién los otorga, quién los da, sobre todo va a ser más la semana que viene en el módulo 3, pero digamos que son identificadores únicos que cuando la gente los cliquea, dan directamente a la URL, o sea, a la URL donde está ubicado este objeto. Se dice permanente porque si ese objeto es cambiado de dirección, entonces, por ejemplo, si esta colección o este grupo de objetos cambia, la cambiamos a otro almacenamiento, a otro dominio, a otro lugar, siempre a través de ese DOI, siempre vamos a llegar al lugar donde el objeto está ubicado.
y ya vamos a hablar sobre ese servicio la semana que viene. Pero digamos que en este caso yo lo que les quería decir es que la ciberinfraestructura para curar estos datos, estos datos particulares que también está, digamos que también ustedes tienen acceso a la bibliografía, necesitaba de una nube donde se podía instalar la base de datos que procesan, anonimizan, corrigen, limpian y crean esos paquetes cada 4 meses. De ahí va a un sistema de almacenamiento donde los datos están almacenados y accesibles a través de una dirección web, pero no tienen toda la información necesaria para comprenderlos. En cambio, a través del repositorio digital, con un link entre el repositorio digital y la dirección donde estos datos están almacenados, se puede hacer la conexión de los datos con toda su, digamos así, su explicación y la documentación necesaria para interpretarlos. Esa es la distribución y también están las licencias. Ustedes cuando vayan acá a este link van a ver que ahí pueden ver los autores, las licencias, el DOI, etcétera, y leer, bajar la información y van a ir directamente a donde están los datos en Corral. Así que les recomiendo que además de leer la bibliografía, también vayan ¿cómo se dice? Vayan ahí a revisar los datos. Es decir que, bueno, aquí también se necesitaron más de un recurso tecnológico. La ciberinfraestructura involucró a las bibliotecarias de la universidad, del repositorio, que tuvieron que darnos acceso y acceder a publicar lo que se llama una landing page, o sea, que es donde si uno aprieta el DOI en cualquier publicación va a parar aquí, que es donde están ubicados los datos, o al menos donde están explicados los datos, y de ahí se accede a los datos directamente que se pueden bajar de su repositorio, de su almacenamiento. Bueno, ya que estamos en este tema, me pareció importante porque también no sé si ustedes van a hablar de esto en la parte de preservación, pero me parece que dentro de lo que es la curación digital, hablar del repositorio institucional es muy importante. ¿Por qué hablar de los software de repositorio es muy importante? Acá estamos, en esta diapositiva. Porque en muchos casos la curación se va a hacer directamente adentro de este repositorio. O sea, en muchos casos los investigadores llegan a la biblioteca, o en el caso de que el CONICET ponga un repositorio institucional de datos, ya llega con los datos, digamos, con su proyecto de investigación finalizado. Ya, digamos, que compartió los datos con sus colegas, lo hizo con las tecnologías que pudo, etcétera, etcétera, y llega al repositorio para publicarlos. Seguramente que muchos de ustedes, cuando inicien este tipo de tarea de gestión de datos, van a comenzar por el final, digamos, porque este es el último paso de la curación digital, que es la de almacenar el objeto digital. Y es muy importante, porque los repositorios forman una parte importante de lo que es toda la curación de datos, sobre todo en la parte de archivado y distribución, almacenamiento y distribución. Entonces, es importante que conozcan, sobre todo porque ahora hay miles de diferentes tipos de repositorios digitales, y generalmente en las bibliotecas, en muchas bibliotecas académicas, tenemos la costumbre de mirar al repositorio desde lo que se llama
digamos, desde su interfaz y desde las facilidades que nos permiten a nosotros poner metadatos, subir los archivos, etcétera. Pero poco miramos todo lo que tiene que ver con la parte de backup y de almacenamiento y de preservación a largo plazo y de seguridad del sistema, que es en realidad, y de políticas que hay que implementar, políticas que no tienen tanto que ver con la cuestión técnica, sino cómo manejar la cuestión técnica, que son las que son fundamentales para asegurar realmente la preservación a largo plazo. Muchos de estos software de repositorios digitales, sobre todo DSpace, que se utiliza mucho para publicaciones, no tanto para datos, al menos aquí, pero sí se utiliza. Hay muchos repositorios que tienen a DSpace, repositorios de datos, estoy hablando de datos científicos, que tienen a DSpace como su software de selección. Hay que, realmente me parece importante que los conozcan. Estos sistemas tienen distintas arquitecturas, también otros tienen partes complementarias. Por ejemplo, Fedora, que es un repositorio que tiene más o menos la misma cantidad de años que DSpace, pero que tiene totalmente otra, digamos, filosofía, es más lo que es el mediador y la parte de, digamos, de plataforma de preservación, y no tiene una interfaz, sino que la interfaz es complementaria. Hydra es una interfaz hacia Fedora, Islandora es una interfaz hacia Fedora versión 3, Hydra es una interfaz hacia Fedora versión 4, o hay muchos que le ponen una interfaz hecha en casa, pero digamos, diferente de DSpace, que es un sistema completo, como en una cajita tiene una interfaz y también tiene perdón, ¿cómo decir? Sus sistemas para administrar los datos y para almacenarlos, ya lo vamos a ver también. O sea que todos estos sistemas son diferentes, y cuando ustedes los seleccionen a todos estos sistemas, van a tener distintos criterios, distintas necesidades, distintas funcionalidades que van a necesitar, distintos tipos de datos, variedad de datos, y todo esto va a influenciar en el sistema que elijan para su institución. Lo que sí hay otros que son simplemente digamos que una interfaz, donde no hay ningún tipo de funcionalidad de preservación, que sí tiene, por ejemplo, Fedora, y sí tiene DSpace. Por ejemplo, el chequeo de integridad de datos, el metadatos, el poder almacenar metadatos de preservación, sistemas de auditoría, esos son funcionalidades que tienen tanto DSpace como Fedora como Dataverse, por ejemplo. Hay otros sistemas que también identifican niveles de preservación de bits, preservación funcional. Quiere decir que, digamos, tienen incorporados ciertas funcionalidades que aseguran, depende de cómo estén implementados, aseguran la preservación a algún nivel, a determinado nivel. Sin embargo, va a depender de las políticas de cada repositorio, y las políticas son las que las ponen los administradores, o sea, los bibliotecarios, los archiveros digitales, que van a decidir cómo implementar, cómo configurar estos repositorios, si es que pueden ser configurados, los que tengan estas funciones, y los que no las tienen a las funciones, cómo complementar o no
estas funciones de preservación. Por eso yo siempre digo que los softwares de repositorios digitales en sí no es que preservan los datos, no es que porque ponemos uno de estos software, los datos están preservados, no. Todo este sistema de poder decir, bueno, los datos los vamos a backupear de esta manera, estas es nuestras políticas de seguridad, de ciberseguridad para nuestros repositorios, esta es la forma en la cual nosotros vamos a implementar, por ejemplo, la preservación de bits, o vamos a migrar aquellos datos o aquellos formatos que consideramos de riesgo. Todas esas son políticas que las dispone la gestión o la administración del repositorio. Entonces, cuando ustedes van a seleccionar un repositorio, van a tener en cuenta las funcionalidades existentes, la infraestructura necesaria, cómo, dónde, con qué capacidad, etcétera, y cuáles son los sistemas en los cuales se ponen y se apoyan estas plataformas. Ese es el concepto de ciberinfraestructura que uno tiene que tener. ¿Y quiénes van a ser? ¿Cuántos bibliotecarios van a estar a cargo de atender al público, de informar a los investigadores, de ayudar a los investigadores a crear sus planes de gestión de datos, de modo tal que para el momento que los tengan que publicar, estén los datos bien organizados? Se puede apoyar eso independientemente o codependientemente de los repositorios. Hoy por hoy hay un montón de plataformas que conectan directamente con los repositorios de las universidades. Por ejemplo, hay plataformas de gestión de datos en la nube, o plataformas de gestión de datos para pequeños investigadores, o digamos investigadores que tienen pocos datos, o hay plataformas para datos biológicos, por ejemplo, que ayudan a que el investigador que está analizando o gestionando sus datos los pueda mandar directamente al repositorio de su universidad. Es como que hubiera líneas, flujos de trabajo que derivan directamente a publicar en la plataforma de la universidad, como yo les mostré esto. Digamos que ahí sí hicimos como una vía directa hacia la universidad, aunque en este caso los datos no se almacenan en la universidad, se publican en la universidad. Y hay otros que se almacenan en la universidad. Es decir, que estas líneas pipeline se llaman, como estos viaductos, por decirlo de alguna manera, o estos sistemas de cañería que llevan a los datos directamente hacia el repositorio, se pueden ir incorporando de manera tal de ofrecer este servicio, un servicio como más directo al investigador hacia la publicación. Acá les dejé una bibliografía, y está un poco, perdónenme que está en desorden, yo lo voy a cambiar en el PowerPoint para que no tengan confusión, pero hay bibliografía sobre certificación de repositorios digitales confiables, es bastante pesada, pero digamos que todos los requerimientos que tendría que tener un repositorio para ser realmente considerado por la comunidad bibliotecológica y archivística como un repositorio confiable, un repositorio que puede ser considerado como un sistema de almacenamiento a largo plazo, y ahí van a ver cómo se contemplan todos estos casos de ciberinfraestructura, porque les preguntan desde cuál es el servidor, digamos, cómo está administrado el servidor en donde va a estar instalado el software. O sea, cualquier software que ustedes utilizan no es solamente el software, sino cuáles son los servicios y cuál es la gestión y la configuración. Hasta les van a preguntar, por ejemplo, en estos checklists así de certificación de repositorios digitales confiables, les preguntan si ustedes tienen personal para, digamos así, atender al público, aunque sea remotamente, si tienen personal que está pagado full time, part time,
para atender a los usuarios, si hay un mantenimiento de, digamos, 24 horas y 7 días a la semana de estos repositorios. Y la importancia del detrás de la escena, porque ahora estos repositorios, no solamente tiene que estar el repositorio, que es lo que uno ve, el usuario ve, sino cómo están los datos atrás del repositorio. Y hay distintas plataformas, por ejemplo, Dura Cloud y Dura Space, están conectadas con DSpace. Y es la forma en la cual hay otro nivel más de seguridad que administra los datos que pueden estar, por ejemplo, almacenados en un sistema DSpace en tal universidad, y los copian, los sincronizan y los copian a otros sistemas de almacenamiento, de modo tal que haya más de una copia, por si llegara a suceder algo. Y hay otros datos que tienen un repositorio, digamos, adelante de iRobots, que también puede servir como broker y gestiona de modo tal que los datos puedan ser duplicados geográficamente en otro lado. Es decir, no es solamente el repositorio y el sistema donde están los datos que puede estar junto al repositorio, sino que hay que tener otros niveles de seguridad, niveles de copia donde los datos están bien sincronizados y están seguros, de modo tal que si uno de los sistemas se pierde o hay una falla, siempre sabemos que vamos a recuperar los datos, pero no solamente los datos con sus metadatos. O sea que no es solamente decir, pero los datos están, pero yo no tengo los metadatos. Los datos y los metadatos forman un paquete. Pues no tengo los metadatos, no sé cuáles son esos datos, no tengo idea de la historia, si no tengo lo que se llama el paquete de información de archivo, si no puedo regenerar ese paquete, regenerar ese sistema. También ahí está lo que se llama la Red de Preservación Digital, que es una organización, al menos acá, DPEN, the Digital Preservation Network, ahí tienen para ver, que es un servicio que es bastante caro, pero que lo que hace es replicar los datos. Por ejemplo, yo lo puedo contratar para mi universidad y replica mis datos en 3 otros lugares, en 3 otros nódulos que pueden estar ubicados en otras universidades. Entonces, esto quiere decir que tenemos siempre varios niveles de seguridad. Y estos datos únicamente se accede a ellos si no hay, digamos, más remedio. O sea, si se creó un desastre por el cual no se pueden recuperar los datos del repositorio. Es como un sistema que solamente así se puede asegurar la preservación a largo plazo. Esto independientemente de todos los otros servicios que van a ser necesarios para mover estos datos a futuro, ¿no es cierto? Que no es solamente copiarlos y replicarlos, sino que también puede ser que haya que migrarlos, etc. Y siempre tener en cuenta que no es solamente regenerar o recuperar los datos, sino los metadatos, el sistema que une al dato con su significado, con la información necesaria para que puedan ser regenerados, lo que se llama render, o sea, que puedan otra vez ser interpretados por un sistema, por un software. Bueno, aquí les puse una diapositiva para que vean, por ejemplo, cuáles son la arquitectura y las funciones de DSpace, es como para que tengan, digamos, idea de cuáles son las funciones que tienen estos repositorios. No todas son iguales, pero aquí les puse los 3 niveles, ¿no es cierto?, donde está la aplicación pública, ¿no es cierto?, perdón,
lo que se llama la aplicación, que es la aplicación pública, que es cómo los datos se dan a conocer al público, cómo se pueden ser intercambiados con otros sistemas, cómo pueden ser accedidos a través de otros sistemas, por ejemplo, a través de la web. Hay herramientas estadísticas que pueden comentar cuántas veces fueron bajados, cuántas veces fueron consultados, clic, etcétera, para tener un conteo de si estos datos están siendo utilizados por otras personas. Luego simplemente se pueden bajar o subir, como dijimos, ¿no es cierto? O sea, esta es el nivel de acceso público y de acceso semántico a través de la web. Si pueden ser indexados, si la gente los descubre, si la gente los baja, si la gente los cliquea, esta forma en que se pueden exportar los datos, intercambiar a través de una API con otros sistemas. Luego tenemos lo que se llama la gestión, ¿no es cierto?, que es toda la gestión de la que nosotros habíamos hablado, que quiere decir que, digamos, está el contenido, los contenidos, los contenidos, cuáles son, digamos, el público que tiene una cuenta en DSpace, los bibliotecarios que tienen distintos niveles de autorización para autorizar las publicaciones, toda la forma en la que se registran los logs de qué le pasa a estos objetos, cuándo es ingresado, cuándo es accedido, cuándo es modificado, etcétera, si hay algún cambio en los metadatos, quién está autorizado a hacer esos cambios en los metadatos, en fin, todo el sistema interno de administración de contenido. Y luego tenemos lo que es el almacenamiento de los datos, ¿no es cierto? Que puede también estar en otro sistema y puede estar replicado, pero acá tenemos lo que se llama el almacenamiento del bitstream, que es simplemente como si fuera un file system, o sea, un sistema de directorios, sistema de carpetas, y están las bases de datos, ¿no es cierto?, que manejan estos sistemas. Bueno. Este es otro ejemplo, acá está Fedora 4, cuando uno, en este caso nosotros implementamos un sistema Fedora 4 simplemente como sistema de almacenamiento, porque tenemos, en nuestro caso tenemos dos plataformas, dos portales que ustedes las han visto, que yo se las puse, el Digital Rocks Portal, por ejemplo, es uno de ellos, que tiene como sistema de almacenamiento un Fedora 4, un repositorio Fedora 4, pero que la interfaz fue diseñada por nosotros, porque, bueno, tenía que tener determinadas funcionalidades importantes para el tipo de material, el tipo de datos, el tipo de imágenes que nosotros manejamos, entonces eso se diseñó aparte, pero el almacenamiento, la preservación está administrada por Fedora. Entonces, cuando uno implementa en producción un sistema de almacenamiento, nos interesa la seguridad de los datos y la estabilidad, no solamente de los datos, sino de la plataforma de repositorio, porque hay bases de datos que están ligadas, que es donde se almacenan todos los metadatos, y como sabemos, no podemos perder los metadatos por un lado y los datos por el otro, sino que cuando se recupera todo eso, se debe recuperar el conjunto de las cosas, la unidad de las cosas, los datos con los metadatos. Aunque hay sistemas de replicación de datos y sistemas de seguridad para las bases de datos. Y Fedora tiene lo que se llama un sistema de recuperación orgánica o de backup orgánico, que va formando un backup de todo lo que tiene, y los archivos, digamos así, están siempre, el paquete, digamos, siempre preserva lo que se llama el paquete de archivo, que es el dato y sus metadatos.
de modo tal que si hay que exportar o hay que mandar los datos a otros archivos o a otro sistema Fedora porque hay que migrarlos, todo, digamos que está orgánicamente, se recupera orgánicamente. Una vez que se recupera la base de datos, la conexión entre la base de datos y los datos, los archivos, está unida. Entonces, por eso es que nos interesa, digamos, estos sistemas, ¿no? Porque uno tiene que ir mirando cómo están configurados y cómo se pueden recuperar en caso de desastres. Bueno, acá tenemos las dos actividades, espero que no haya sido demasiado denso, pero finalmente lo que uno quiere es que esta mirada hacia la hacia la ciberinfraestructura desde una visión de conjunto para entender cuáles son los sistemas que van a apoyar los servicios de curación. Y hice énfasis en lo que es el repositorio digital porque, porque normalmente, digamos así, que las bibliotecas académicas y los servicios, los centros de investigación ponen a disposición de los usuarios un sistema de repositorio que es cuando ellos publican los datos, aunque también ustedes van a ir viendo con los sistemas de gestión de datos que hay un montón de recomendaciones que se le puede dar a las personas de cómo preservar sus datos durante el proyecto de investigación. Entonces lo que yo quiero que hagan acá en esta actividad 1 es analizar un repositorio digital, pueden elegir uno de estos, que yo les pongo acá y tiene todos los links, y en lo posible analizarlos en relación a 3 funciones de la diapositiva 6, o sea, si nosotros vamos a la diapositiva 6, ustedes pueden elegir cualquiera de estas funciones. Por ejemplo, cómo es la manutención de datos privados y públicos en tal repositorio. Cuáles son las formas de organización y descripción de los datos en tal repositorio. ¿Qué pasa con la publicación, los sistemas de publicación, cómo se publican los datos? O sea, hacer un análisis de estas funciones. Por ejemplo, cuando hablan del acceso, si han tomado esta función como para analizarla, van a tener que fijarse, y eso está siempre publicado, por ejemplo, hasta qué límite de datos ellos permiten almacenar. O sea que hay varios repositorios que no permiten almacenar más de X cantidad de, no sé, creo que hay algunos que tienen 50 megabytes, otros que si hay más de 1 terabyte hay que llamarlos por teléfono y hacerlo de modo manual, o mandar un disco rígido, o no los pueden autopublicar, sino que hay que hablar con el curador, o hay otros que tienen límites de cuánto se puede bajar del repositorio, o un costo extra, en fin. A veces el acceso también tiene que ver con los formatos digitales, hay muchos repositorios que ponen un límite en cuanto al formato digital que se puede depositar allí. Bueno, qué tipo de licencias incluyen, qué cuestiones de privacidad, si es que hay algunas, en fin. Acá hay distintos elementos que ustedes pueden analizar, o por ahí deciden que quieren analizar la interfaz, y me parece bien, o la usabilidad. Voy a poner todo esto para aclarar un poco el tema, que ustedes pueden también establecer un criterio propio. Costos, modelo de servicios, personal a cargo. Ustedes cuando vean, puede ser que analicen, vean que acá cada uno de estos sistemas van a ver que tiene documentación, tiene sus políticas publicadas, tiene sus ayudas. Entonces, bueno, pueden establecer 3 criterios de análisis, ya les digo que pueden tomar de la página 6 o ustedes mismos seleccionarlos o definirlos, y
hacer el trabajo. Esa va a ser la actividad 1 y como actividad 2, me gustaría que leyendo lo que posteó un compañero, hagan una comparación de uno de esos criterios con respecto a lo que ustedes postearon, pero no me pongan, esto es lo mismo, yo elegí Dryad y fulanito eligió, le hago el comentario, son los dos iguales. Bueno, háganlo un poquito más robusto, digamos, a la discusión y a la comparación, pero en realidad esto tiene como objetivo que ustedes lean lo que hicieron los compañeros, vean cómo ellos las perspectivas de ellos, ¿no es cierto? Que eso es siempre interesante, qué perspectiva, qué fue lo que observaron, qué fue lo que les interesó, qué fue lo que les captó la atención, qué es algo a lo que ustedes le ponen énfasis y que otro compañero tal vez no le pone énfasis, en fin, es como que aprender un poquito de los demás. Bueno, me despido por esta semana y la semana que viene nos encontramos con el tema de metadatos que espero que les guste. A mí me encantan los metadatos. Cualquier cosa, nos comunicamos a través de la sala de la plataforma. Muchas